La toma ya cumplió un año en el Centro Recreativo de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, pero recordá que se iniciaron una cantidad de incidentes, robos, destrozos, incendios absolutos del predio, que comenzó en el año 2010, exactamente en enero del 2010, que prácticamente inutilizó el centro recreativo, sobre el cual nosotros volvíamos a hacer reparaciones, inversiones, y a los pocos días o a los pocos meses esto era absolutamente destruido. Este proceso termina concluyendo con una toma, como vos bien mencionás, en junio, julio del año pasado, exactamente. Y a partir de allí, bueno, nosotros hicimos la denuncia. Esto entró en un camino judicial que parece no tener ningún tipo de solución para lo que constituye el patrimonio de los trabajadores de prensa, que ha sido literalmente robado. Digo, más allá de la situación que nosotros consideramos de sectores vulnerables que requieren justamente de un lugar para asentar su vivienda, nosotros entendemos que atrás de todo esto, inclusive hay informaciones periodísticas, investigaciones periodísticas que ratifican esto, que hay una política de toma de tierras dinamizado por lo que te diría mafias de la zona, en algunos casos presuntamente vinculadas a sectores políticos o a sectores inmobiliarios o a otros factores de poder, inclusive te estoy hablando del 2010 hasta la fecha, o sea, te estoy hablando de 3 gestiones distintas a nivel del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente lo que ha sido la gestión municipal de Moreno. Siempre ha habido una vinculación con algún funcionario municipal que habilitaba, digamos, aparentemente o respaldaba este tipo de acciones. Lo que te puedo decir, que nuestras denuncias, que llevan 10 años y que se iniciaron, como te dije, en el 2010, concluyen con la toma de esta tierra, bueno, ha significado un sinnúmero de denuncias por parte de UTBA en defensa de un patrimonio que es de los trabajadores. Así que esta es la situación. El hecho de plantearlo, de poder difundirlo, quizás dinamice, no en un escenario feliz, porque estamos en un escenario de pandemia, pero realmente la situación se ha agravado. Nosotros estamos perdiendo algo que es propiedad de los trabajadores de prensa, donde familias que son trabajadores, pareciera ser que la justicia con sus protocolos, inclusive la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, cuando en el 2019, bueno, prohíbe desalojos, etcétera, nos parece bien, pero esto tenía que ver con zonas residenciales, digamos, para hogares. No se trataba de predios que también pertenecen a trabajadores. Parece ser que la propiedad privada corre para otro tipo de sectores sociales, no para quienes tenemos la posibilidad, o tuvimos la posibilidad de tener un espacio para que las familias de prensa puedan disfrutar con sus hijos, y no solamente prensa, docentes judiciales de la zona, inclusive empleados municipales de la zona, hacían uso de ese predio porque no tenían otra posibilidad conveniándolo con nosotros, con prensa. Lidia, el predio está ubicado sobre la calle General Hornos. Nosotros la última vez que pasamos por allí fue en febrero de este año, porque a 300, 400 metros Fénix, el club de fútbol Fénix, está armando su nuevo estadio, que justamente la obra que estaba casi finalizada tuvo que ser paralizada por el tema de la pandemia. Lo que notamos la última vez que fuimos, porque debemos haber ido en el curso de 6 meses, 6, 7 veces al estadio de Fénix, y entrábamos por General Hornos, los Hornos, lo que notábamos que en la última vez que pasamos, en febrero, había menos
cantidad de usurpadores dentro del predio y había presencia de la policía. Justamente porque lo que se decía era que iban a llevar adelante esta encuesta que marca la Suprema Corte, este protocolo de la Suprema Corte de Justicia, pero quedó todo paralizado. No, inclusive eso es imposible de cumplir. Ahí convergen más de 10 instancias, ese protocolo tiene una cantidad de pasos que lo que hace es impedir definitivamente que vos recuperes el predio. Eso es imposible de cumplir. Eso por un lado, más el protocolo reciente que emitió el propio gobierno de la provincia en el escenario de pandemia, tratando de considerar la situación económica de sectores vulnerables y que también ha sido aplicado por el juez. Por lo tanto, ni por la resolución de la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires, ni por lo que emitió el gobierno de la provincia de Buenos Aires en un escenario de pandemia, uno es incumplible, digamos, donde vos tenés que demostrar que sos dueño de la propiedad. Inclusive el propio juez aceptó un título de propiedad falso. Para que tengas una idea hasta dónde llega esto, el día que se produce la toma de nuestro predio, al día siguiente descubrimos que desde Paraguay se estaban vendiendo las hectáreas de nuestro centro recreativo. Acá entonces, cuando nosotros titulamos, cuando empezamos a difundir esto, algo huele a podrido, te quiero decir que algo huele a podrido. Sí, nosotros hemos... Acá no se trata apenas de la toma de una tierra de un sector vulnerable. Primero, ¿quiénes están atrás de todo esto? ¿Quiénes están atrás de todo esto? La UTBA, como vos sabés, no es una organización cuyo perfil político, ideológico, cultural, permita la posibilidad del uso de la violencia para sectores necesitados. Pero ahí hay referentes, ahí hay personas que no son apenas la expresión de una necesidad social como es la necesidad de asentar una vivienda. Moreno es un partido muy grande que debe tener espacios para que grupos sociales que no tienen vivienda puedan asentarse. Imagino. ¿Por qué Moreno siempre es denunciado como un partido donde la especulación de la toma de tierras se dirime entre sectores prácticamente facciosos? Porque esto no solamente lo sabemos, lo han denunciado los propios trabajadores de prensa del lugar. Hemos visto trabajos de investigación dando cuenta de esto. Esta es la situación. Sí, a ver, nosotros a lo largo del tiempo que llevamos trabajando, hace más de 20 años, hemos detectado justamente esto, organizaciones mafiosas que están detrás de la toma y la comercialización inmobiliaria, entre comillas, de las tierras. Es más, en esto ayer detectamos que en la zona de Francisco Álvarez, en la publicación a través de las redes sociales, están vendiendo predios, digamos, terrenos, justamente que están usurpados. A raíz de esto, de esta situación que ustedes hicieron pública nuevamente a través de la UTBA, ¿tuvieron algún contacto con el gobierno municipal, con autoridades judiciales? ¿Se comunicó a alguien? No. Recibimos algún llamado, pero que no sabemos todavía de qué se trata. Digo, ayer exactamente. Y a lo largo del inicio de este proceso, a partir de la toma, que se dio justamente, fíjate vos, si no es casual, en el escenario electoral de las elecciones presidenciales que tuvimos, que produjeron el cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre. Lo que te digo es que esta situación se dinamizó en ese marco. Y esto permite hacer algún tipo de lectura, obviamente. A partir de allí hicimos la denuncia nosotros, eso tiene, digamos, un curso legal, donde se presentó una mujer con un título de propiedad. Digo, esto es un nivel de impunidad total. Nosotros ya habíamos tenido un antecedente, hacía 2 años, donde la UTBA en su predio apareció una mujer
que no conocíamos, con 5 o 6 personas, tomando medidas del predio y argumentando que ese predio estaba prácticamente de remate porque tenía tantas deudas impositivas que el municipio le había informado que se podía disponer de ese predio. Esa persona era la exsecretaria general de la Unión del Personal Civil de la Nación, de UPCN, de Moreno. Y su hermana estaba en el área justamente de catastro del municipio durante la gestión de Festa. Estamos hablando de Juárez. Sí, exactamente. Que aparte fue denunciada por estafa, por especular con licencias docentes, etcétera. Sí, está prófuga. Tanto está prófuga y su hermana y su sobrina detenidas. Sí. Era todo un... Bueno, pero esto es una parte. Acá estamos hablando de una parte de toda una estructura que parece sobrevivir más allá de los cambios políticos y de gestión. Esto lo digo en potencial, porque yo no puedo afirmar, yo digo lo que veo. Veo que han robado literalmente nuestro centro recreativo y que la toma viene a sumar un dato más como resultado de tejes y manejes de esa localidad, que te obliga a entrar en un cono sin salida judicial y por el otro lado te deja sin posibilidades de instancias de negociación. Hubo una propuesta del municipio de Moreno, de esta gestión, que obviamente, una propuesta que ni siquiera pudimos evaluar, donde vos tenés que ceder terrenos, parte de tu terreno, a cambio de permitir que la gente que ocupó el terreno se asiente y siga construyendo su vivienda, y el municipio te daría facilidades o mejoraría el terreno o trataría de alambrarlo, etcétera. Es decir, siempre terminás perdiendo, siempre tenés que dar lo tuyo. Entonces igual es una propuesta que ni se redondeó y que tiene que ver con un área que aparentemente, digo aparentemente porque todo está agarrado así con alfileres, creó el municipio para atender estas situaciones de vulnerabilidad y de tomas de tierra. ¿Dónde aparecen? La comunicación esta fue a través de quién. ¿Quién es el que se pone en contacto con ustedes? Es una persona que representaba el municipio, que estaba a cargo de esta área. En este momento yo no recuerdo el apellido, pero es una persona responsable que cumple una función en un área de articulación social entre el municipio y esta situación, ya te digo, de toma de tierras, en donde entran a jugar un papel como de mediadores, donde el municipio trata de proteger al sector vulnerable, no dañar del todo a quien le robaron la propiedad, y ofrece algo a cambio. Esto fue apenas una línea, el título de una situación que no avanzó, porque a su vez esto fue cruzado por la pandemia, pero tampoco era algo que tuviera mucha consistencia, porque nosotros hicimos la denuncia, obviamente, en el juzgado número 5, en la UFI, sí, número 5 de Moreno. Bueno, ahí está la denuncia. Obviamente el juez no toma ninguna resolución, como tiene que cumplir el protocolo de la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires. En ese protocolo vos tenés 10 instancias, intervienen 10 organismos, donde vos, que sos el afectado, tenés que demostrar que sos propietario, que tenés capacidad de esto, de lo otro. Es decir, es algo tan absurdo, tan absurdo, donde a mí lo que me causa gracia es la contradicción. ¿Por qué en un país donde la propiedad privada es santa, parece santa para una determinada clase o grupo social? No es válida cuando se trata de los trabajadores, porque nosotros también tenemos trabajadores en estado de vulnerabilidad. Imagínate, después de la pandemia, de esta crisis económica, ¿cuántas familias quisieran tener un centro recreativo
donde poder estar con su familia, sus hijos, comerse una parrillada, disfrutar de la pileta. ¿Quiénes? No se toman un avión y se van a Europa. ¿Entendés? Es decir, nosotros somos una organización que integramos inclusive hasta compañeros desocupados. Y no es de ahora. Ese predio se compró en la década del 90, cuando las políticas neoliberales habían provocado prácticamente un holocausto social en este país. Bueno, y eso fue disfrutado por nuestros compañeros, porque aparte pertenece a nuestros compañeros. Los únicos dueños de ese predio son los trabajadores de prensa, en cualquier situación que estén.